De hecho, muchos recuerdos, saludos de nuestros hermanos en la iglesia de Ibiza. Recordemos que la iglesia no son las cuatro paredes donde nos reunimos, sino que la iglesia está compuesta por piedras vivas, las cuales el Señor ha escogido para la alabanza de su gloria. Y somos cada uno miembros de ese maravilloso cuerpo cuya cabeza es Cristo y solo Cristo, como decía la canción. Ven a Cristo. Cristo es el centro de nuestras vidas, de nuestras iglesias, de nuestros matrimonios. Él es el centro y a Él es a quien venimos a adorar. Así que doy gracias al Señor por permitirme estar aquí compartiendo este tiempo. Gracias a los hermanos que han depositado su confianza para entregarme el púlpito en esta mañana. Es mucha la responsabilidad porque no vamos a hablar de cualquier libro, vamos a hablar de la palabra del Señor. Y ante la palabra del Señor debemos temblar, debemos tener esa reverencia, ese respeto. Y espero que así lo seamos todos. Damos gracias a Dios, como decían los hermanos, ¿no? El precioso tiempo que hemos compartido este fin de semana con nuestro hermano Marcos Peña y con su esposa Carmen Julia. Hermanos, de verdad qué bendición escuchar hermanos con el peso que tiene este siervo del Señor por las familias, por los matrimonios, por los hijos. Yo les invito a que escuchen sus predicaciones, sus estudios. Mira, tocaron temas tan importantes para el matrimonio y que a veces descuidamos tantas veces. Nos hablaba de los cimientos y es la lucha contra el orgullo y el egoísmo que hay dentro de los propios matrimonios. Y recordemos la importancia que tiene el matrimonio ¿qué representa? A Cristo, el esposo, y la iglesia, la esposa. Mira si tiene importancia. Y hablaba el hermano Marcos Peña también de cuando llegan los niños, ¿no? La tendencia de llegar a descuidarse como matrimonio, como pareja, cómo se descuida muchas veces ese rol que nos corresponde como esposos y como esposas. Y nos enfocamos tanto en los niños que descuidamos la relación más importante. Porque como bien nos explicaba nuestro hermano, ¿no? La importancia de tener los roles establecidos, ¿no? El orden de prioridades. ¿Cuál es el primer orden que tenemos todos los creyentes? Nuestro orden es primero Dios. El segundo punto, ¿cuál es? El segundo punto es la familia. Y la familia en un orden específico. Primero el cónyuge y después los hijos. Y nosotros, como la mayoría venimos de países suramericanos, se ha enseñado todo lo contrario. Primero los hijos y después los cónyuges. No es así. Es primero el esposo, la esposa, luego los hijos. Porque somos una sola carne con nuestro cónyuge, no con nuestros hijos, ni con nuestros padres. Les amamos, pero primero hay un orden. Y es lo que nos enseñaba el hermano. También nos hablaba de hacer y sembrar para que nuestros matrimonios sean deleitosos, no importando los años que llevemos casados. Entonces les animamos a que escuchen esas predicaciones cuando nuestros hermanos las cuelguen en la página, para que mediten en ello y para que las pongamos por obra. Solo quería recordar un poco el tema que estuvo compartiendo nuestro hermano. No es el tema que yo voy a compartir, pero me parecía bien recordarlo porque de verdad que fue de mucha bendición, por lo menos para mi esposa y para mí. Ha sido de mucha bendición este ministerio de los hermanos, porque nos ha ayudado a sobrellevar cargas que nos estaban llevando a destruir nuestro matrimonio en un tiempo. Y el Señor ha puesto hermanos con mucho peso por los matrimonios y nos ha ayudado muchísimo para servir también y para vivir vidas que realmente le agraden al Señor. Bueno, hermanos, les decía que les transmitimos los saludos de nuestros hermanos de Ibiza, ya que somos conscientes del amor que tenéis por nosotros. Ya vuestros pastores constantemente nos lo recuerdan. Tenemos una hermandad preciosa, esa comunión que tenemos, y nuestros hermanos siempre se acuerdan de Ibiza. Oramos por la iglesia del Arenal, del Rafal también, de nuestros hermanos de Socastelló. Seguimos orando, que el Señor siga levantando estas obras para su alabanza, para su gloria, y que siga levantando esos obreros fieles.
Hoy con la guía del Señor yo quiero compartir un mensaje basado en Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 6. Y el título que yo le he dado a esta predicación es Conocimiento y Obediencia. Conocimiento y obediencia. Y bueno, antes de empezar el mensaje, como introducción, quiero que veamos a grandes rasgos el contexto histórico de esta carta. Creo que es importante conocer un poco el contexto histórico. ¿Quién era el apóstol Juan? Bueno, el apóstol Juan, su significado es Jehová ha hecho gracia o Jehová es misericordioso. Y según vemos en la Biblia, el apóstol Juan nació en Bethsaida, cerca del mar de Galilea, era hijo de Zebedeo, y según algunos historiadores, su madre podría ser Salomé, la hermana de María, madre de Jesús. Y bueno, hay citas para eso, no voy a extenderme mucho con las citas, pero lo pueden ver en Mateo 21, 22, Mateo 10, 2. También lo podemos ver en Marcos 15, versículo 40. Juan fue escogido, llamado por Jesús para el ministerio apostólico en Galilea, como nos lo relatan los evangelios, Mateo 4, 21 al 22, Marcos 1, 19, 20, Lucas 5, 10 al 11. Y fue también llamado el discípulo que Jesús amaba. Por ejemplo, nos dice Juan 13, 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Se dice que ese es el discípulo que Jesús amaba, también conocido como el apóstol del amor, aunque si somos sinceros, en el principio no era tan amoroso. Si conocemos un poco la historia de Juan, al principio cuando el Señor lo llamó, estaba joven en la fe, no era tan amoroso, por el contrario, era explosivo y hasta violento en ocasiones. Como nos lo relata Lucas, nos relata que cuando no los quisieron recibir en una aldea de samaritanos, si por él hubiese sido, había destruido la aldea completa. Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo? ¿Cuántas veces nosotros nos decimos lo mismo, no, hermanos? Pero el Señor le hizo ver que esa no era la labor que debía tener. También vemos que tanto él como algunos de los apóstoles eran ambiciosos. Ellos querían el primer lugar a la derecha y a la izquierda en el reino. Eso lo vemos en Marcos 10, 35 al 37. Dice que entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, quisiéramos que nos haga lo que pidiésemos. El Señor Jesús les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué querían? Asegurar el sitio en el reino, los sitios de preeminencia. Por lo mismo que el Señor Jesús les dio el nombre, ¿no? Tanto con su hermano Jacobo como Boanerges o hijos del trueno. Ese fue el sobrenombre que el Señor les dio. ¿Y por qué? Por su carácter fuerte, ¿no? Impulsivo. Juan fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Jacob, siendo testigo ocular y participando del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan fue el autor del Evangelio de Juan, de las 3 cartas de Juan y del Apocalipsis. Dicen los historiadores que se escribieron entre el año 85 y 100 después de Cristo, el primer siglo de nuestra era, es decir, del primer siglo después de Cristo, y tanto Juan como las cartas se escribieron en Éfeso. Pero el Apocalipsis se escribió en la isla de Patmos, es una pequeña isla de Grecia durante la persecución del emperador romano Domiciano. Bueno, hecha esta breve introducción, vamos al mensaje de hoy, pero permítanme poner ese tiempo en las manos del Señor, que sea Él quien me dirija. Vamos a orar. Padre, una vez más, seguimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor,
por tu paciencia, por tu misericordia para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por poderte conocer, por poder ver lo que antes no veíamos, Señor. Ahora vemos tu grandeza, tú siempre has sido excelso, pero por nuestro pecado no te veíamos. Pero ahora te podemos adorar con gozo, porque entendemos que tú eres Dios majestuoso, excelso, omnipotente, omnipresente, Dios todopoderoso. Y nosotros, viles pecadores, que lo único que merecíamos era el infierno, no nos dejaste a la deriva, Señor, sino que enviaste a tu amado Hijo Jesucristo para que Él pagara por nuestros pecados, para que Él recibiese esa ira que era para nosotros y la recibiese Él en aquella cruz, entregando su vida, derramando su sangre para redimirnos del pecado, para darnos vida y vida en abundancia. Damos gracias, oh bendito Dios, por esta hermosa congregación aquí en el Arenal. Bendice a cada uno de los hermanos que están hoy aquí, los que por una u otra razón no han podido venir. Y habla, Señor, a aquellos que están sin Cristo aún. Trata con sus corazones, Señor. Cambia sus vidas como lo has hecho con nosotros, para que ellos también sean adoradores en espíritu y en verdad. Yo te suplico, oh bendito Dios, que me guíes por medio de tu Santo Espíritu para exponer con claridad tu palabra en esta mañana. Usa este vaso inútil, este vaso de barro, Señor, para que la excelencia de tu palabra sea la que brote por mi boca. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Edifica tu iglesia para que tu iglesia exalte y glorifique tu nombre. Te lo rogamos, oh bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos al texto entonces que corresponde hoy. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, el primer capítulo de esta carta, un poco para que veamos el contexto, se exponen temas vitales para nuestras vidas como cristianos. Nos habla del conocimiento del autor y consumador de nuestra salvación, del Señor Jesucristo, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4. Y recordemos, Jesucristo es el centro del mensaje, es el centro de la Biblia, es el centro de todo cristiano, es el centro de toda la creación. Él es quien da sentido a la vida cristiana. Luego, en los versículos 5 al 10 del primer capítulo, nos enseña que Jesús es la luz del mundo y que esa luz se debe reflejar en todo verdadero creyente. ¿Y cómo se reconoce dicha luz en nuestras vidas? Bueno, primero reconociendo que somos pecadores, que necesitamos de nuestro Salvador. Y eso nos lleva al arrepentimiento, a apartarnos del pecado, lo cual no quiere decir que jamás pecaremos, porque somos creyentes, pero aún no estamos en cuerpos glorificados. Aún estamos en este cuerpo de carne con el cual luchamos cada día. Y eso nos debe de hacer recordar que como creyentes pecamos, pero no vivimos en pecado. Esa es la gran diferencia. Y siguiendo el contexto de dicha carta, podemos ver en el texto de hoy la vital importancia de comprender qué es el pecado y la santidad, para lo cual se necesita el conocimiento de la palabra de Dios y obediencia a la misma, aún con nuestras imperfecciones. Porque recordemos, hermanos, que a este lado de la historia no vamos a obedecer completamente la palabra del Señor, ya quisiéramos. Pero sí somos llamados a vivir en santidad, a luchar día a día
con nuestra carne, con nuestros pensamientos, con el pecado que aún arrastramos, porque somos imperfectos, somos pecadores, redimidos, por supuesto, pero pecadores aún. Solamente hasta que lleguemos a la presencia del Señor, cuando estemos allí en cuerpos glorificados, ahí sí seremos perfectos. Allí no tendremos que luchar con el pecado, con los malos pensamientos, con la envidia, con el orgullo, con tanto pecado que aún arrastramos. Pero mientras estemos a este lado de la historia, vamos a tener que seguir luchando con ello. Como nos dice el primer versículo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vemos con qué palabras más cariñosas empieza el apóstol Juan a hablarle al pueblo, ¿no? Y en ese pueblo estamos incluidos tú y yo. Porque aquí está hablando a creyentes, por supuesto, pero no solamente a los creyentes del primer siglo, porque la palabra de Dios no cambia, es la misma de hace un siglo y es la misma de hoy, y aplica para cada una de nuestras vidas. Entonces vemos esa cercanía, ese amor con el que le habla el apóstol Juan a quien le está dirigiendo esta carta, y ese mismo amor lo lleva a exhortarnos en cuanto a la vida en santidad. Vida en santidad. ¿Y cuáles son cuáles son las cosas que el apóstol escribe? Bueno, todo lo que enseñó y está enseñando en estas cartas. Hemos visto en la introducción un poco del primer capítulo que él conocía y predicaba a Cristo. Él conocía y predicaba a Cristo. Y si tú eres creyente, si nosotros somos creyentes, eso es lo que debemos hacer. Conocer a Cristo y predicar a Cristo. También nos recuerda que estamos en la luz, que todo cristiano ha salido de la oscuridad, de las tinieblas, ahora estamos en la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso se debe reflejar en la vida de cada creyente. Somos pecadores, por supuesto, pero pecadores redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Redentor, somos limpios de nuestros pecados. Pero así como el Señor Jesucristo lavó los pies de los apóstoles, así necesitamos ser nosotros limpiados cada día. ¿Recuerdan cuando el Señor fue a lavar los pies de los discípulos y Pedro, como siempre, impulsivo? No, Señor, lávame todo. El Señor que le dijo: no, Pedro, tú ya estás lavado. Pero mientras estés en estos caminos te vas a ensuciar los pies. Nosotros somos creyentes, por supuesto, ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Pero como aún estamos en este mundo de pecado, aún nos contaminamos con la suciedad del mundo y necesitamos ser limpiados cada día. Por eso la necesidad constante de la confesión de nuestros pecados, de un verdadero arrepentimiento, de apartarnos del pecado. Eso es lo que simboliza un poco ese tema de lavar los pies. El Señor le dijo: no, Pedro, tú ya estás lavado. Solamente los pies. Pues es lo mismo que tenemos que hacer hoy en día. ¿Por qué? Porque es que seguimos pecando. Y como dice la palabra del Señor, que diga: es que no, yo no he pecado, ya estás pecando de mentiroso. Pues eso lo debemos tener claro. ¿Cuál era la razón de Juan para escribirles y escribirnos estas advertencias? Bueno, para que no practicásemos el pecado. Vemos que la palabra pequéis está en presente continuo. Y esa es la gran diferencia. Una vez más somos exhortados a no practicar el pecado. No es que no pequemos, más bien es que no seamos practicantes, que no vivamos en pecado, como también nos lo recuerda el apóstol Pablo en Romanos 6, versículos 12 y 13. Nos dice Romanos 6, 12 y 13: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces vemos, hermanos, la diferencia tan grande que hay.
¿Qué hacemos? Un ejemplo, ¿no? Cuando esas advertencias es para que nosotros no caigamos en pecado, para que no vivamos en pecado. Y un ejemplo es cuando vamos quizás por cerca de un acantilado, ¿no? Y hay algún aviso de peligro por desprendimiento de rocas, suelo resbaladizo, carretera en obras. Son señales de advertencia. ¿Qué hacemos cuando vemos esas señales de advertencia? Pues vamos con más precaución, vamos con más cuidado, para evitar caer en desgracia, ¿verdad? ¿Cuánto más seria es esta advertencia que conlleva a vida o a muerte? Porque recordemos que Romanos es muy claro cuando nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguidamente nos dice el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, exactamente, abogado tenemos. Y entonces aquí, ¿quién nos está diciendo? Que todos pecamos. Si alguno hubiere pecado, ¿por qué lo dice? Porque pecamos aún. De antemano ya nos está diciendo que pecaremos, pero nos alienta a no hundirnos en nuestras miserias, sino a recurrir en confesión a nuestro abogado supremo, al único fiel y justo, a Jesucristo, el que nos puede presentar y justificar delante del juez, delante de Dios Padre. Él es el que nos puede presentar, nos representa delante del Padre. ¿Y qué tenemos que hacer cuando pecamos entonces? ¿Echarnos a morir? ¿Caer en una depresión que no nos podemos ni levantar? No, hermanos. Lo que tenemos que hacer es recurrir inmediatamente a nuestro Salvador. Caer de rodillas ante Él, clamando por perdón, y el Señor promete que nos perdona nuestros pecados. Pero claro, para perdonar nuestros pecados debemos confesarlos y apartarnos de ellos, porque de nada nos vale confesar nuestros pecados y seguir viviendo en pecado. Se habla de confesar y de apartarnos y de vivir vidas en santidad que le den gloria al Señor. Debemos confesar primeramente nuestros pecados con Dios, por supuesto, pero no se debe quedar ahí. Si tenemos que confesar nuestros pecados con un hermano maduro, debemos hacerlo. Y ese hermano nos va a ayudar en oración para salir adelante. Si hemos pecado contra nuestro cónyuge, contra nuestro hermano, debemos acercarnos al hermano y pedir perdón cuando hay que pedir perdón. Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos, que a veces nos creemos tan buenos que nos cuesta perdonar, o nos cuesta ir y pedir perdón cuando nos hemos equivocado. Entonces debemos ser humildes y reconocer nuestros pecados y confesarlos y apartarnos de ellos. La palabra de Dios es clara cuando nos dice 1 Juan, capítulo 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tengamos en cuenta que Juan está hablando a creyentes, ¿verdad? Y Jesucristo es abogado de aquellos que hemos y serán regenerados, nacidos de nuevo. No porque lo diga yo, es que lo dice la palabra del Señor. Primera Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esa gran diferencia, entonces está hablando a creyentes. Somos los creyentes los que confesamos, los que nos arrepentimos y nos alejamos del pecado, sea cual sea. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo se fue, dice que iba a dejar al Paracleto, ¿no? Al Espíritu Santo, para que nos convenciese en nuestro diario caminar de lo pecadores que aún somos, pero también nos lleva a buscarle a Él. Recordemos, el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros si somos creyentes. Así que nuestro abogado nos escucha. Y si Él nos escucha, hermanos, no tardemos en confesarle nuestros pecados en oración. Él conoce nuestra condición pecadora, pero cuando nosotros confesamos, Él toma toda aquella inmundicia
todo aquel pecado y lo pone a su cuenta, presentándonos así ante el juez y haciéndose cargo de él de nuestra deuda, esa deuda que jamás ni tú ni yo podríamos pagar. Recordemos que él ya pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, porque él sabe que vamos a seguir pecando. Pero esto no es una licencia para que pequemos, sino para que huyamos del pecado. Hermanos, cuán importante es tener en nuestros corazones esta maravillosa verdad. Esta verdad la cual nos lleva a tener ese temor reverente delante del Señor. No a tenerle miedo, sino a tener ese temor reverente de pecar, porque cuando pecamos, al primero que ofendemos es a Dios y luego a nuestro prójimo, sea cual sea. Siempre que pecamos, el primer ofendido es Dios. Entonces, ese temor reverente debe llevarnos a decir, lo que voy a hacer glorifica a Dios. Lo que he pensado, lo que voy a ver, lo que voy a leer, glorifica a Dios o me aleja de Dios. Entonces, ese temor reverente nos lleva a tener discernimiento. Y ya, ¿cuántas veces el Señor no nos frena de pecar deliberadamente? Pero por eso necesitamos conocerle. Porque a medida que le conocemos entendemos la gravedad del pecado que es abominación a Dios. Y recordemos que fueron nuestros pecados los que llevaron al Señor Jesucristo a la cruz. Porque en esa cruz debamos estar tú y yo. Pero solamente había uno que podía pagar por nuestros pecados, el Señor Jesucristo. Es un ejemplo cuando un delincuente lo toma la policía, lo lleva ante el juez con una evidencia de que es culpable de un delito, lo condenan, y condenas muy largas, ¿verdad? Pero cuando ese delincuente reconoce que hizo lo que hizo, tiene beneficios, le bajan muchas veces la pena. Pero hermanos, lo maravilloso es que para nosotros los creyentes, nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, nos dice que si confesamos nuestros pecados no es que nos baje la pena, es que nos quita la condena. Absolutamente, Él no nos da una parte de la salvación, nos da toda la salvación. Entonces, ¿por qué no vamos a confesarle nuestros pecados? Él no rebaja nuestra pena, sino que nos libra completamente de ella. Somos declarados justos en Cristo. Declarados justos en Cristo. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Acaso no es motivo suficiente para caer de rodillas ante Dios, ante Él cada día, en gratitud y en adoración? Esto debería ser suficiente. Recordar lo que ya Él hizo en la cruz por nosotros. El versículo 2 nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y antes de seguir con el mensaje, es bueno explicar un par de palabritas de aquí, de este texto. Propiciación, ¿qué es esa propiciación? Es el pago sacrificial que se hace a Dios para aplacar su ira por el pecado. Y la palabra mundo, porque aquí hay que especificar que no es que la salvación sea universal y para todo el mundo y que no se salvará hasta Satanás, como algunos dicen. No. Hay que explicar esta palabra. Mundo en griego tiene dos significados, cosmos y aion. Y cosmos habla de orden, es de ahí donde viene la palabra cosmética, ¿no? De algo bonito, de algo que se decora. Orden, el orden de la creación, porque fue lo que Dios hizo. Son los habitantes, el conglomerado de pueblos, familias y tribus. Eso es lo que quiere decir cosmos. Y luego aion habla ya es de un siglo o una era.
Y esa parte de mundo, aión, la usaban mucho los gnósticos. Aseguraban que la materia es inherentemente mala y el espíritu bueno. Y creen que nada hecho en el cuerpo, aún los más grandes pecados, aunque haya pecado, dice que es separado, ¿no? Entonces, hablan de eras, ¿no? Es que en esta era, es que en aquella era. Pero nosotros aquí estamos hablando de cosmos, de algo ordenado, hermoso. Y en este versículo vemos al Señor Jesucristo como el sacrificio propiciatorio para apaciguar la ira de Dios que pesaba sobre ti y sobre mí y sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Es decir, el único pago acepto por Dios Padre, por nuestros pecados y por los de todos aquellos del mundo que son regenerados, que se arrepienten de sus pecados, que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, a esos es a los que ha redimido. No basta con creer en Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. No basta con creer en Dios o con creer en Jesucristo de una manera intelectual. No hay que creer en Dios, hay que creer a Dios. Hay una gran diferencia. Porque si tú vas ahí fuera y le preguntas al que pasa, muchos tú les puedes decir, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Jesucristo? Sí, sí, yo creo en Jesucristo. Pero no creen lo que Él dice. No creen al Dios vivo y verdadero. Entonces no es lo mismo conocer a que conocer al. Es decir, no es un solo conocimiento teórico, no es solamente un conocimiento intelectual, es un conocimiento íntimo de lo que nos está hablando. Entendemos que por el contexto que estamos estudiando es que Jesucristo es suficiente para salvar a todo el mundo. Si Él quisiera salvar a todo el mundo, lo salvaría sin ningún problema. Pero entendemos bíblicamente que solo ese regalo es recibido por aquel pueblo que Dios ya escogió desde antes de la fundación del mundo, de cada tribu, lengua, raza, nación. ¿Ves? De todo el mundo ha escogido un pueblo para sí. Y ese pueblo va a responder al llamado cuando se le predica el Evangelio. Porque esa es la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No está diciendo ir y predicarle a los escogidos, porque ni tú ni yo sabemos quiénes son. Ir y predicar a toda criatura. Y el Señor de todas esas criaturas va a abrir el entendimiento a su pueblo. Así nos ha pasado a nosotros y así le pasarán a los que han de ser llamados. Pero por eso debemos ser perseverantes en predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que son muchos los llamados, como dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces ese llamado general es cuando se predica a todo el mundo. Todo el mundo escucha. Pero ¿quiénes van a contestar? Aquellos que el Señor tiene ya para salvación. Pero debemos hacer nuestra labor. Apocalipsis 7:9 nos recuerda que después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, que hacían exaltar, glorificar al Señor de cada pueblo, tribu, raza y nación. Ahí está ese pueblo de todo el mundo, el que nos está hablando, por el cual nuestro Señor Jesucristo se entregó en aquella cruz, por el cual Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él fue la propiciación por nosotros. Y es lo que celebramos cuando tomamos el pan y el vino. Eso es lo que representa. Que hubo uno que pagó por ti y por mí en aquella cruz. En el versículo 3 nos dice, y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
Después de ver el porqué de las advertencias, quién nos defiende y justifica, el apóstol Juan pasa a mostrarnos cuál es la evidencia de un verdadero cristiano. Habla de conocerle verdaderamente y ese conocimiento nos llevará a la obediencia de sus mandamientos, del decálogo. ¿Vale? Porque no estamos hablando de los sacrificios, de aquellos, sino del decálogo, de los mandamientos que Dios nos ha dejado. Y esta palabra conocerle, como decía ahora, no es solamente algo intelectual. En la Biblia se refiere más bien a un conocimiento íntimo. Ese conocimiento íntimo del Dios vivo y verdadero. Es como cuando hablamos, cuando vemos en Génesis, ¿no? Cuando dice que Adán conoció a Eva, está hablando de intimidad. Y si eso es una realidad de nuestras vidas, debe haber evidencia de ello. Debe haber evidencia de ello en la vida de cada creyente, en cada uno de nosotros. ¿Y cómo se pueden ver esas evidencias? Bueno, porque el pecado ya no nos domina. ¿Ves la gran diferencia? Antes vivíamos para el pecado. Ahora el pecado no nos domina si somos creyentes. Vamos a estar tentados por todos lados y más en los sitios donde vivimos. Ibiza es un Sodoma y Gomorra. Pero por la gracia del Señor, allí el Señor tiene un remanente, tiene un pueblo también que le adora. Y el Señor está llamando más en medio de todo aquello. Igual que aquí en el Arenal. No son las turísticas que vemos lo que vemos. Pero aún aquí el Señor tiene un pueblo que le adora. Entonces, somos llamados a conocerle, pero de una manera íntima. Y eso se debe notar en nuestras vidas. Ya no andamos en el pecado que andábamos. Ahora aborrecemos lo que antes amábamos. Antes amábamos el pecado. Y nos daba igual pecar. Quizás algo grave, pues un poco de remordimiento y se nos pasaba y ya está. Pero ahora hay un verdadero dolor en nuestro corazón. Lo que nos lleva a confesar, como está diciendo aquí Juan. Y arrepentirnos y apartarnos del pecado. Ahora deseamos leer la palabra del Señor. Nos deleitamos en su palabra, en sus atributos. Ahora vemos la hermosura de Dios que antes no veíamos. Dios siempre ha sido hermoso, Él siempre ha sido maravilloso, excelso. Él nunca ha cambiado su esencia. Pero por el pecado no le podíamos ver. Pero ahora nos deleitamos en Él. Ahora vemos su creación y nos deleitamos porque lo primero que le damos es gloria al Señor por tanta hermosura y por permitirnos el disfrutarlo. Ahora tenemos gratitud y adoración hacia Él. Y ahora nos apartamos del pecado y procuramos andar en santidad. Y recordemos que todos los cristianos somos llamados a andar en santidad. Porque si no, dice la palabra, dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y esa palabra santidad, recordemos que es apartados del pecado. No es que tengamos una coronita ni nada de eso, ni que seamos perfectos. No, como decía un hermano de la antigüedad, no sé si era Lutero, ¿no? Somos santos pecadores. Porque aún no hemos pasado a la gloria del Señor, ahora estamos en cuerpos de muerte. Pero sí somos llamados a batallar cada día con la santidad. Es esa santidad progresiva y esa nos corresponde a nosotros, cultivarla cada día. Hermanos, ¿cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a conocer al autor y consumador de nuestra fe, al autor de nuestra vida? ¿Cómo le vamos a conocer? Bueno, estudiando primeramente su palabra. Ayer hablaba el hermano Marcos Peña sobre prioridades. ¿Cuál es la prioridad para ti? ¿Cuál es la prioridad para mí? ¿Qué es lo primero que yo hago cuando me levanto? ¿Me voy a las redes? ¿Me voy a YouTube? ¿O tomo mi Biblia, aparto un tiempo para estar con el Señor en intimidad y en oración? Eso es lo que deberíamos hacer como cristianos. Porque nuestros pastores nos animan, nos edifican, nos enseñan la gloriosa palabra del Señor, pero ellos no pueden leer por nosotros. Ellos no pueden meditar por nosotros.
Oran por nosotros, sí. Pero esa responsabilidad nos corresponde a nosotros, como cristianos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, estudiar la palabra del Señor. Es un estudio personal, un devocional que cada uno llevemos, dejando que la palabra nos confronte. Porque, hermanos, cuando estamos estudiando la palabra del Señor, el primer confrontado es el que la está estudiando. Y nos encontramos con muchos temas que no quisieran que nos lo dijesen. Pero el mismo Señor nos pega a veces unas bofetadas pero lo necesitamos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Estudiando la palabra del Señor. En oración, en dependencia del Espíritu Santo. Hablando con Dios por medio de la oración diaria en intimidad. Pero no solamente eso. ¿Cómo le conocemos? Cuando nos comprometemos con la iglesia local donde estamos. Cuando venimos a los cultos de oración. Hermanos, cuando nosotros vamos a la oración, vamos clamando al Señor porque le necesitamos. Dios no me necesita a mí, no te necesita a ti, Él sigue siendo Dios, aunque este local estuviese vacío. Pero tú y yo sí le necesitamos. Y es triste ver que en la mayoría de iglesias, donde más se falla es en el culto de oración. Y es donde más necesitamos. Si tú te vas a estudiar a los hermanos a los padres de la iglesia, a los hermanos de los años 1600, 1700, estudias un poco la historia de ellos y si algo enfocan ellos es la oración. Había un pueblo orando por ellos y ellos se dedicaban a la oración, a la oración. ¿Por qué? Porque necesitamos orar, necesitamos que el Señor nos guíe. Necesitamos orar cuando vamos a abrir las Escrituras. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para comprender lo que estoy leyendo, para aplicarlo a mi propia vida. Orar por mis hermanos, por las necesidades. Ahora he escuchado varias oraciones por las necesidades de los hermanos perseguidos. Nosotros tenemos el privilegio de orar. Tenemos un local donde nos podemos reunir sin ningún problema. Nadie va a venir a tirarnos piedras, ni con cuchillos, ni a hacernos daño. Podemos cantar, podemos adorar y no venimos. Y hay hermanos de la iglesia perseguida que arriesgan sus vidas para reunirse a tener tiempo de oración. Lo decimos porque hay hermanos que han estado en esa situación y nos han contado. Y se esfuerzan. Entonces, ¿cómo le vamos a conocer? Hermanos, leyendo la palabra del Señor, meditando en ella, estando en comunión con la iglesia, en la oración, en los estudios bíblicos. Esa es la forma de conocer cada vez más a nuestro glorioso Dios. Y cuando oramos no es orar a Dios para que haga lo que nosotros queremos o deseamos, sino que nuestra oración debe ser para descubrir lo que Él quiere de nosotros. Porque muchas veces también en las oraciones nos enfocamos siempre en el mí, yo, mis necesidades. Y deberíamos tomar el ejemplo del Padre Nuestro de cómo inicia la oración, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos. Exaltar al Señor, darle la gloria a Él, honrarlo a Él, ser agradecido con Él. Y por último pidamos por nuestras necesidades, pero no por las nuestras, por las de nuestro prójimo. Y si nuestro prójimo está haciendo lo mismo, pidiendo por nosotros, esa oración es una bendición. Entonces, animémonos a eso, hermanos. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Eso nos va a llevar a examinarnos a la luz de la palabra y ver si realmente le conocemos tanto como decimos conocerle muchas veces. Y si realmente estamos obedeciendo sus mandamientos. Porque es a través de la palabra que ella nos confronta y nos hace ver cómo están nuestras vidas. Recordemos que Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una vez más lo dice. Luego en Juan 14:23 dice, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ese tiempo está hablando de guardar, pero no es para nosotros, no. Es para que meditemos y para que la compartamos con aquel que también está necesitado, como lo estamos nosotros. No se trata solamente de guardarla para nosotros, más bien se trata de obedecerla y enseñarla a otros. Todos somos llamados a discipular.
Es algo que muchas veces se nos olvida. Todos los cristianos somos llamados a discipularnos unos a otros. Hay hermanos más maduros que nos discipulan a los que vamos detrás. Pero el que va detrás y va aprendiendo un poco más, también vendrá otro hermano nuevo al cual hay que acompañar y al cual hay que discipular. Y si conocemos al que nos salvó, podemos participar, compartir de lo que por gracia se nos ha dado. Recordemos, el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que nosotros debemos querer para otros incrédulos. Que el Señor venga y haga morada en sus vidas, transforme sus vidas. Por eso vuelvo a recordar, la gran comisión no es solamente para los pastores. La gran comisión es para todos los creyentes. Vamos al versículo 4. Nos dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si en el capítulo 1, versículos 6, 8 y 10, Juan nos confronta con el si decimos ser lo que realmente no somos, aquí el versículo 4 confronta a aquel que dice ser, que se jacta de ser algo que por las evidencias no es. Por lo tanto, vuelvo y recuerdo, el conocer a Dios y su palabra externamente no salva. Y tampoco es evidencia de salvación. Recordemos lo que nos dice Santiago 2:19, dice que los demonios conocen a Dios y tiemblan, pero no le obedecen. No tienen salvación. Ahora tú y yo debemos conocerle, temblar delante de su presencia y obedecerle. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Nosotros como hijos somos llamados a obedecerle porque de lo contrario seríamos llamados mentirosos, incrédulos, que no tienen la verdad. No es consistente decir que creemos en Cristo y vivimos como el mundo. Y es algo que tenemos que aplicarnos todos los creyentes, todos, porque todos tenemos que examinarnos delante de la palabra del Señor. Porque no nos salva el venir a un local a escuchar un mensaje. No nos salva hacer buenas obras. Nos salva Jesucristo. Y luego hay un caminar que nos corresponde a nosotros, de caminar en santidad. Así que conocer a Dios y su palabra intelectualmente, externamente, no es lo mismo que tenerla en nosotros, que habita en cada uno de nosotros. Por lo tanto, algo que debe quedar claro es que no es lo mismo conocer a Dios que no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Y la pregunta que tendríamos que hacernos cada uno es, ¿conozco a Dios o conozco de Dios? ¿Conozco a Jesucristo o conozco de Jesucristo? Y es para meditar cada uno de nosotros, para ver cómo estamos delante del Señor. Decía Spurgeon, es posible que sepamos mucho sobre muchos de nuestros grandes hombres, aunque no los conocemos. Ahora, nunca salvará a un alma el saber acerca de Cristo. El único conocimiento salvador es conocerle a Él mismo y confiar en Él, el Salvador viviente que ahora está a la diestra de Dios. El versículo 5 nos dice que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. En el versículo 5 vemos la comparación o el contraste de un verdadero hijo de Dios. No solo le conoce, sino que obedece a su palabra. Y maravilloso saber que es ahí donde el amor de Dios es derramado y cada día es perfeccionado. Por tanto, la certeza de la salvación debe ser visible en nosotros, en cada uno de los cristianos, a través de la obediencia de su palabra. Recordemos que quien empezó la buena obra en nosotros
Él mismo la va a perfeccionar y la va a terminar. Él nos irá perfeccionando de día en día. Y aunque tenga que usar situaciones muy difíciles por las cuales podamos pasar, es para perfeccionarnos, para hacernos más a la imagen de Él. Y muchas veces lo necesitamos. Muchas veces necesitamos que el Señor nos sacuda, nos despierte. O cuando quizás nos estamos alejando, nos estamos apartando del Señor, necesitamos que el Señor venga. Y aunque nos tenga que hacer morder el polvo, que lo haga, para que volvamos a su caminar, a su camino, a las sendas antiguas. Dice el comentarista Simón Kistemaker, la comunión con Dios y el conocimiento de Dios son dos caras de una misma moneda. La relación que uno puede tener con Dios puede ir desde un conocimiento casual hasta una comunión íntima. Que le amamos y que también experimentamos su amor. Obtener nuestro conocimiento de Dios cuando nos esforzamos por cumplir su voluntad en las experiencias específicas de la vida. Conocerle significa vivir en perfecta armonía con Él, haciendo su voluntad. Me encantó este texto de este hermano. Conocerle significa entonces vivir en perfecta armonía con Él, haciendo su voluntad y no la mía. Y vamos llegando al final, al versículo 6. Dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En este versículo se nos enseña a ser consecuentes con lo que profesamos ser. Los que decimos ser cristianos debemos tener claro que lo somos todos los días y a todas horas. Nosotros no somos cristianos solamente cuando entramos de la puerta hacia adentro. Nosotros somos cristianos dentro de este local, fuera de este local, en nuestros hogares. Si estás estudiando en la universidad, en el colegio, en tus trabajos, en tus empresas, no podemos desligar nuestra vida del cristianismo si somos cristianos. Y entonces eso se debe notar allí donde vamos. Debemos tener claro que cada día no es que seamos cristianos cuando nos conviene, ni cuando alguien nos está viendo, o cuando estamos reunidos solamente. No nos hemos nacido de nuevo. Dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el cristiano es cristiano en todo momento, 24/7. Y como tal debemos vivir. Eso es pertenencia, eso es permanencia al cuerpo de Cristo. En dependencia de la cabeza que es Cristo. Seguidamente Juan nos muestra cuál es el estándar a seguir, a imitar. Porque debemos tener claro que todos somos imitadores. Aquí el único original es Dios. Él es original. De resto, todos somos imitadores. Ahora, tengamos cuidado a quién imitamos. Y es lo que nos está diciendo aquí Juan. El estándar a seguir, a imitar, es nuestro Dios Trino, a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestro ejemplo no es tal hermano o tal evangelista o tal pastor, que sí, que tomamos buenos ejemplos, hermanos fieles al Señor. Decía Pablo, no, imíteme a mí porque yo imito a Cristo. Pues si hay hermanos que imitan a Cristo, son dignos de imitar, pero no mirándolo a Él, mirando a Cristo. Mirando al que está detrás de Él, que era Cristo, que está por encima de todos. Por encima de todos.
Si vemos el verbo andar, aquí está también en presente continuo. No es que anduvo o andaré, es un andar continuo, con nuestros tropiezos, con nuestras caídas, pero como dice la palabra del Señor, levantándonos, clamando al Señor por perdón y siendo restaurados, y seguimos adelante. Somos llamados a vivir en obediencia a su palabra, así como fue obediente nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte. Esa muerte en la cruz donde nosotros debíamos estar clavados. Nosotros debemos ser obedientes hasta su segunda venida, o hasta que el Señor nos llame a su presencia, que es donde mejor estaremos. No tenemos esa lucha con el pecado y con lo que tenemos aquí, ¿verdad? Pero mientras estemos a este lado de la historia, como dice un hermano, tenemos que andar en santidad. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese es el llamado para todos nosotros como cristianos. Tomar nuestra cruz cada día en las luchas que tenemos y seguirle a Él. Hermano, no debemos compararnos con nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque es un estándar muy fluctuante. Porque nosotros unas veces estamos arriba, otras veces estamos abajo. Estamos en debilidad. Entonces nuestro espejo donde nos debemos mirar, a quien debemos seguir, es al Señor Jesucristo. Y por supuesto, siguiendo hermanos maduros que también nos llevan a Él. Como decía Pablo en Efesios 5:1, sed imitadores de mí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es de Dios a quien tenemos que imitar. Dice Spurgeon, una pequeña cita, dice: el cristiano ya no ama el pecado. Es el objeto de su horror más severo. Ya no lo considera algo sin importancia, ni juega con él, ni habla de él con indiferencia. El pecado es abatido en el corazón del cristiano, aunque no es expulsado. El pecado puede entrar en el corazón y luchar por el dominio, pero no puede sentarse jamás en el trono. ¿Ves? Tenemos esa lucha, la vamos a tener, pero jamás puede tomar el trono de Jesucristo. Jamás. Y para concluir, hermanos, miremos algunas diferencias, según lo que hemos estudiado, entre un verdadero creyente y uno que dice ser creyente. A la luz de estas diferencias que voy a mencionar aquí, examinémonos cada uno, yo el primero, examinémonos cada uno en qué lado nos encontramos y que ello nos anime a mirar en qué estamos fallando, en qué estamos pecando, para que con la guía del Espíritu Santo veamos esos puntos ciegos que quizás no hemos visto y confesemos nuestros pecados, nos apartemos de ellos y anhelemos vivir vidas en santidad que den gloria al Señor. La meta es que busquemos el parecernos más a Jesucristo y poder llevar una vida consecuente con nuestra fe. Recordemos que no es lo que digamos o digan ser, sino lo que realmente somos. Un verdadero creyente anda en luz, como dice el versículo 7, no está en las tinieblas, sino que está en luz, en una comunión íntima con Dios. El que dice ser creyente anda en tinieblas. Dice que anda, pero realmente su caminar muestra lo contrario. Dice tener comunión con Dios, pero la palabra dice claramente que miente. El verdadero creyente peca, por supuesto que peca, pero no vive en pecado, sino que hay dolor en su corazón, confiesa su pecado y se aparta de ellos. Confiesa y recuerda que el Señor Jesucristo dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. El que dice ser creyente, pero vive en pecado, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Se hace mentiroso, aunque se autojustifique. Está destituido de la gracia